Olá, como estão? Espero que bem. Com Cristo todos estamos bem. Pode ser que as coisas no momento não caminhem bem, pero estou seguro que todo terminará bem. Estamos nas mãos daquele que todo cambia, todo transforma, verdade? E nos dá esperança e alento de vida eterna. O tema de hoje é a oração. Sim, eu sei que estás pensando outra vez a oração. Exato, a oração é tão importante que Cristo orou, sendo Deus orou. ¿Y quién somos tú y yo para no hacerlo, para no orar? El tema de hoy es la oración, pedra angular de una vida espiritual. ¿Quieres ser alguien espiritual? Pues pasa por la oración. Tienes que orar. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué debemos orar? Ok, hay un montón de respuestas, pero voy a centrarme en algo en esta noche. Algo concreto, no abstracto. ¿Por qué debemos orar? Número 1, porque isso demonstra que eu dependo de Deus. Os rebeldes não oram, os soberbios não oram, os orgulhosos não oram. Solo alguém que está seguro que depende de Deus ora. Por lo tanto, ¿por que devemos orar? Porque isso demonstra que eu dependo de Deus. O ser humano tem a tendência a ser independente de Deus. E foi exatamente isso que provocou sua caída, o pecado, no Edém, verdade? Pero, em realidade, só através de uma conexão com Cristo que seja sólida, fija e constante, poderemos chegar a ser as pessoas que Deus quer que seamos. ¿Sabe por quê? Porque tu vida e a minha são propósitos de Deus. Tu vida e a minha são projetos de Deus. E só conectados com Deus, a través da oração, poderemos cumprir o que Deus demanda de nosotros. Juan 15, versículo 5 dice así: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podremos hacer. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que dependa de él. Por isso demonstra dependência de Cristo. Como? Ora todos os dias. Número 2, segunda razão de por que devemos orar. Porque isso aligera mi carga. Todos temos cargas, todos cargamos com algo, pero a oração aligera a carga. E vou falar de Neemias, governador, que regressou a Jerusalém e edificou os muros da cidade. Neemias foi um homem compassivo e que sentia profundamente as coisas. Neemias era copeiro do rei persa. Não era arquiteto nem engenheiro, sin embargo, isso é uma obra monumental, cujas ruínas se podem ver até o dia de hoje. Le dijeron que Jerusalém estava em ruínas e isso lhe dolió. Ele havia nascido em cautiverio e não conhecia Jerusalém, pero lhe dolió que sua cidade, a cidade de seus papás, estava destruída. Llorou, pero não quedou aí lamentando-se. Ele orou e levou seu problema a Deus. Não quedou chorando, ele actuou. Deus honra a oração que sale de um coração preocupado por os demás. Por lo tanto, está bem que ore, Senhor, ajuda-me, pero também ora por outros. Intercede por outros. Isaías 40, versículo 31, diz assim: Pero los que esperam a Jeová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la promesa. La vida cristiana produce estrés. Todos, de alguna manera, sufrimos ese estrés. Pero el alivio de ese estrés está en tus rodillas. Ora, busca al Señor en oración. ¿Por qué debemos de orar? Número 3, porque libera el poder de Dios. Número 1, porque isso demonstra que dependo de Deus. Número 2, porque isso aligera mi carga. E número 3, ¿por que oro? Número 3, porque a oração libera o poder de Deus. A oração pode fazer todo o que Deus pode fazer. Te vou repetir. A oração pode fazer todo o que Deus pode fazer. A oração é a Ele, claro, não é ao homem. A oração utiliza os recursos de Deus. Os recursos de Deus, a caja de herramientas de Deus. Jeremías 33, versículo 3. E a palavra diz assim: Clama a mim e eu te responderé. ¿Te acuerdas de lo que vimos el jueves pasado?
que para cada promessa na Bíblia é uma premissa, e essa premissa valida a promessa. Essa é uma. A premissa qual é? Clama a mim. E a promessa, te responderé, diz o Senhor. E te ensinaré coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Clamor. A palavra clamor é oração com dolor. Clama a mim e eu te responderé, diz a palavra. Quando oramos a Deus, o que é impossível se hace possível según su voluntad. Por isso, esses são os 3 pontos, entre tantos outros, pero estou sendo muito seletivo nessa noite, de por que devemos de orar. Agora, como devemos orar? ¿Verdad? Já vimos o porquê. Agora, como devemos orar? Se pode aprender muito de uma pessoa por la maneira em que ora. ¿Se dan conta disso? Por ahorita não nos estamos reunindo todavía. Estamos esperando melhores condições para a Ciudad de México, para as igrejas cristianas, que podemos ter pouco mais de tempo, não só 30 minutos de culto público. Pero quando nos reunimos na congregação, tu aprendes muito de alguém vendo como ora. Por supuesto que não é deixar de orar para ver quem ora e quem não ora. Não estou falando isso. Tu ora. Pero aprendemos muito na pessoa, dependendo do tipo de oração que hace. Quando a oração é vazia e é monótona, é porque a pessoa também é monótona, está vazia. A oração é o que está adentro, e se dentro não há nada, a oração é vazia, não há nada. A lo largo de toda a Bíblia, quando as pessoas oravam, tinham uma razão e buscavam a Deus. Não há oração sem razão, tem que haver uma razão. Neemias, outra vez, Neemias não foi diferente. Orou durante 4 meses sobre o problema. Dijeron, mira, Neemias, tu não nasciste allá, pero Jerusalém está destruída. E Neemias orou 4 meses para se apresentar ante o rei. Ele disse, ve e construi a casa, construi o muro, construi a cidade, reconstrui a cidade. É mais, llévame dinheiro. Llévame dinheiro. O rei lhe deu dinheiro para que pudesse construir a Jerusalém. Um rei pagano, por supuesto. Neemias orou. E entrou na presença do rei. E Deus contestou dessa maneira. Por isso, quero ver contigo e quero que veamos esta noite os 4 secretos da oração, segundo Neemias. Que não são secretos, mas são passos que dar também, verdade? Primeiro, número 1. Neemias basou sua petição no caráter de Deus. Neemias tinha uma base para orar. E essa base era o caráter de seu Deus. Neemias capítulo 1, versículo 5. E dije, te ruego, oh Jehová, Deus de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Neemías oró conforme el carácter de Dios. El pasaje nos enseña 4 cosas acerca de Dios. La primera, eres fuerte, la naturaleza de Dios. Eres grande, la posición de Dios. Eres temible, el poder de Dios. Cumple tus promesas, la fidelidad de Dios. Assim devemos orar. Neemias orou conforme al caráter de Dios. É o que devemos fazer nós também. Lo primeiro que hizo Neemias foi reconhecer quem era Deus. Mais ou menos, e parafraseando sua oração, foi assim: Deus mío, quero que me respondas por ser quem eres. Tu nos has hecho todas essas promessas. Tu eres um Deus fiel, amoroso e lleno de misericórdia. Contesta, Senhor. E Deus lo hizo. Número 2. Neemias confessou o pecado que havia em sua vida. O pecado que havia em sua vida. Deus les havia dicho a los hebreus que o preço por la desobediência seria o cautiverio. Pero eles não quiseram escuchar. Não quiseram escuchar. Muitas vezes não entendemos as ordens de Deus, pero Ele sabe que a desobediência nos hará daño e nos avisa. A palavra diz que a seus santos Deus confessa seus íntimos secretos. Nada passa sem que Ele nos diga. Pero há pessoas que não escutam porque não querem escuchar. A desobediência les custou sua cidade, seu templo e sua liberdade, e por isso foram ao cautiverio. Neemias capítulo 1, versículo 6 e versículo 7.
esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Neemias era um líder, assumiu o pecado como se fora próprio. Neemias nasceu em cautivério, não nasceu em Jerusalém. En extremo, versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Significa, por isso estamos em cautiverio, porque hemos pecado contra ti. Aqui há uma confissão personal e uma confissão coletiva, porque o verdadeiro cristiano personaliza su pecado. Diz, é meu pecado. Não é pecado de los demás, eu he pecado. Eu assumo e reconozco que é pecado. A verdade é que o pecado de uno afeta a todos. Nunca digas, não é minha vida e que, pero tu vida afeta a los demás. Tu vida afeta a la familia. ¿Se acuerdan de Acán, Antigo Testamento? Bueno, quando Israel caminhou para conquistar a terra prometida, estava Jericó, ¿verdad? En el camino de la conquista. Jericó cayó. Pero el Señor había dicho a Josué y los demás, no tomen nada de Jericó, será anatema para mí. Anatema significa apartado para destrucción. El Señor dijo, Jericó es mi primicia, es para mí. De las demás ciudades toma lo que quieran, pero de Jericó no. Y entonces Jericó cayó, sabemos la historia y todo lo que es. El próximo pueblo era Ai, un pueblo pequeño, muy pequeño. Y los amigos de Josué le dijeron, oye Josué, da descanso a tu ejército, envía algunos nada más, el pueblito es pequeño, miserable, no va a ofrecer resistencia. Y oh sorpresa, Josué no oró. Josué escuchó a los amigos, pero no buscó el consejo de Dios en oración. Entonces envió un pequeño ejército que fue arrasado, destrozado, y los que sobrevivieron regresaron desnudos para vergüenza. ¿Sabe lo que hizo Josué? Dirías tú, si no conoces la historia, pues se hincó, se arrepintió. No, Josué culpó a Jehová. Y Josué dijo, hubiera sido mejor haber quedado en Egipto para venir aquí y sufrir essa afrenta tan grande, Senhor. Para isso nos trajiste, para humillarnos. Ao menos allá teníamos cebollas y ajos. Éramos esclavos, pero estábamos bien y Jehová se enojó. Claro. Y el original dice que Jehová le dijo a Josué, deja de llorar como un niño. Límpiate tus mocos porque eres un niño. Párate y escucha como hombre que eres. Jehová lo regañó. Y dijo, hay pecado en el pueblo, por eso han perdido. Hay pecado. Pero es curioso porque tardaron un mes en descubrir quién había pecado. Uno peca y todos sufren. Y llegaron a Acán. Es un proceso de Dios, de misericordia, porque Dios esperó más bien que Acán, mira, yo pequé, yo tomé el manto babilónico, el oro, y porque pecó él, se detuvo el avance por un mes. Por eso cuidado con eso que digas, es mi vida, y que no, cuando tú pecas, todos los que están a tu alrededor sufren. Si estás en una iglesia y pecas, toda la congregación sufre. En tu familia van a sufrir por tu pecado. Nunca digas, es mi vida. Para empezar, no es tu vida y nunca fue tu vida. La vida es de Dios. Punto. Por lo tanto, tenga cuidado con eso, con esa idea egoísta de que es mi vida y que. No es tu vida. La vida pertenece a Dios. Y tu pecado afecta a los que están a tu alrededor. Ten cuidado con eso. Número 3. Neemías reclamó las promesas de Dios. Bueno, vamos a regresar un poquito. Primero, ¿cómo debemos orar? Neemías basó su petición y su oración en el carácter de Dios. Número 2. Neemías confesó el pecado que había en su vida. Reconoció que había pecado. Número 3. Neemías reclamó las promesas de Dios. Neemías capítulo 1, versículo 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí
os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. La diáspora y la venida otra vez, ¿verdad? A lo largo de toda la Biblia encontramos personas que le recuerdan a Dios lo que Él había prometido. No porque a Dios se le olvida, no. Es para que la persona se entere y se acuerde de las promesas de Dios. Pero no son personas comunes las que hacen eso, ¿eh? No son personas comunes, son verdaderos líderes que se preocupan por su gente. En tu familia, si eres papá, mamá, eres un líder. Siempre habrá alguien que te siga mientras tú sigas a alguien. No son personas comunes. Por ejemplo, lo hizo David, Abraham, Moisés, todos los profetas. La pregunta es, y otra vez, ¿Dios necesita que le recordemos sus promesas? No. ¿Acaso Dios se olvida de lo que promete? No. Entonces, ¿por qué le recordamos a Él lo que le ha prometido? Lo hacemos porque nos ayuda a nosotros a recordar las promesas de Dios para nosotros. Es para nosotros, no para Él. Dios tiene todas sus promesas en su almacén celestial, digamos así. Y Él nunca cierra su almacén mientras tú no cierres tu boca. Ponte a orar. Nunca dejes de orar. Nunca cierres tu boca y su almacén tampoco se cerrará para ti. Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? Nehemías fue específico en su oración. Nehemías fue específico. ¿Quieres respuestas concretas a tu oración? Pues entonces haga peticiones concretas en tu oración. De otra manera, ¿cómo vamos a poder saber que Dios contestó la oración si es una oración genérica y general? No sé específico, y Dios te contesta de manera específica y darás la gloria a Él. Nehemías capítulo 1, versículos 10 y 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías dijo, me voy a presentar ante el rey persa. Señor, mueve su corazón, que me dé chance de salir, de ir, que me ayude a llegar allá. Nehemías estaba dispuesto a viajar a Jerusalén y dirigir las obras de reconstrucción. ¿Saben cuánto tiempo los muros quedaron destruidos? 90 años. 90 años que nadie hacía nada. Fue necesario que un copero, no un arquitecto, no un ingeniero. Si eres arquitecto e ingeniero, te felicito. Qué buena hermana, hermana. Dios te bendiga mucho. Pero en ese caso, 90 años y nadie hacía nada hasta que llegó Nehemías. Y en 52 días hizo lo que no hicieron 90 años. Nehemías estaba dispuesto a ir a Jerusalén y dirigir las obras de reconstrucción, pero era un hombre muy realista. Nehemías tenía los pies en la tierra. Para ir necesitaría gente, recursos, tiempo y dinero. Y se lo pidió a Dios. Y se lo pidió el Señor. Nehemías no tuvo miedo de orar para pedir éxito. ¿Y sabe lo que pasó? ¿No? El rey dijo, ok, ve Nehemías, ve. Te escribo cartas para que te dejen pasar por los territorios ocupados por Persia. Regresa a tu ciudad, reconstruye, pero ¿sabe qué? Regresa. Y dime cómo te fue. Y sabemos que Nehemías sí regresó. Sí regresó a Persia, informó al rey y regresó a Jerusalén. La cosa es esta. La oración es la piedra angular de la vida de todo cristiano. Si dejas de orar, no eres cristiano. Y por lo tanto, precisamente en ese momento vamos a orar. Cierren sus ojos. Amado Señor y Salvador, guíanos a toda la verdad, pero guíanos también en oración. No permite que dejemos de orar, Señor, porque el cristiano que deja de orar se seca, muere espiritualmente. Danos fortaleza, Señor, para poder orar todos los días. Todos los días, Señor. La oración es una plática contigo, no es un rezo, no es una letanía. Orar es platicar contigo y tú eres nuestro mejor amigo, Jesucristo. Guíanos a toda la verdad en oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.
Muchas gracias. Coloquemos en práctica entonces, ¿verdad?, lo que hemos aprendido hoy. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.